Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de ecuaciones de variación para sistemas isotérmicos, de manera específica sobre la forma de la superficie de un líquido que gira. Para abordar el siguiente tema, vamos a desarrollar un problema, el cual dice: un fluido de densidad y viscosidad constantes está contenido en un recipiente cilíndrico de radio R, tal como se indica en la figura. El recipiente rota alrededor de su eje con una velocidad angular. El eje del cilindro es vertical, de forma que G en dirección a R sea igual a 0, G en dirección a θ sea igual a 0 y G en dirección a Z sea igual a menos G, en el cual G es la magnitud de la aceleración gravitacional. Hallar la forma de la superficie libre una vez alcanzado el estado estacionario. Para poder desarrollar este problema estaremos haciendo uso de las coordenadas cilíndricas, ya que son apropiadas para este problema, y las ecuaciones que se plantean son las ecuaciones de continuidad y las de movimiento, las cuales están dadas en los apéndices B4 y B6 del libro de fenómenos de transporte de Beer. En esta sección se estudiará la forma de plantear problemas de flujo viscoso mediante la simplificación de las ecuaciones anteriores, descartando aquellos términos de las ecuaciones generales de valor cero o muy cercanos a cero. Estaremos hablando que se encuentra en un estado estacionario, por lo cual se postula que la velocidad en dirección a R y la velocidad en dirección a Z son ambos cero, y que la velocidad en dirección a θ depende solamente en R. Se procede a cumplir con las condiciones anteriores en la que velocidad en dirección a R y la velocidad en dirección a Z sean cero y se encuentren en un régimen permanente, por lo cual la ecuación de movimiento del componente R quedaría de la siguiente manera: menos densidad por la velocidad al cuadrado en dirección a θ sobre R es igual a menos la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de R. La ecuación de movimiento para el componente en θ, una vez descartados los términos cercanos a 0 o 0, quedaría expresado de la siguiente manera: 0 es igual a derivada sobre derivada de R por 1 sobre R por la derivada de R por la velocidad en dirección a θ. Y por último, la ecuación de movimiento en componente z queda expresado de la siguiente manera: 0 es igual a menos la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de Z más densidad por G en dirección a Z. Una vez simplificada la ecuación de movimiento para cada componente, procederemos a integrar la ecuación en el componente θ, en donde añadimos la integral de ambos lados de la igualdad, y una vez integrando nos quedaría como la constante 1 es igual a 1 sobre R por la derivada parcial entre la derivada parcial de R por velocidad en dirección a θ más constante número 2. Despejamos C1 para poder integrar una segunda vez y añadimos la integral en ambos lados de la igualdad. Una vez integrando nos queda de la siguiente manera: C1 por R al cuadrado sobre 2 más C3 es igual a R por la velocidad de θ más C2 más C4, siendo C4 y C3 las nuevas constantes de la segunda derivada, las cuales procederemos a eliminar y nos queda expresada de la siguiente manera: C1 por R al cuadrado sobre 2 es igual a R por la velocidad en dirección a θ más C2. Ya que hemos integrado dos veces de la ecuación obtenida, vamos a despejar velocidad en dirección en θ, la cual vamos a llamar ecuación 1. Una vez despejado, nos quedaría C1 por R al cuadrado sobre 2R más C2 sobre R. Eliminamos el cuadrado de la parte del numerador y la R en el denominador, para que quede expresado de la siguiente manera: velocidad en θ es igual a C1 por R sobre 2 más C2 sobre R. Y se procede a establecer condiciones de frontera. Como velocidad en dirección a θ no puede ser infinito en R es igual a 0, la constante C2 debe ser 0. En R es igual a R,
la velocidad en dirección a θ es igual a r por la velocidad angular. Por lo tanto, C1 es igual a 2 veces la velocidad angular. Una vez establecidas esas condiciones fronteras, se van a sustituir en la ecuación 1, que fue la ecuación que se obtuvo de la velocidad en dirección a θ una vez que se integró 2 veces, la cual quedaría expresada de la siguiente manera. Ya que la condición frontera de la velocidad en dirección a θ es igual a 0, quedaría 0 es igual a C1 por 0, que sustituye a la r sobre 2 más C2 sobre r. Eliminamos la r ya que tiene un valor de 0 y nos quedaría la ecuación expresada de la siguiente manera. 0 es igual a C1 por 0 sobre 2 más C2. Y finalmente sustituyendo quedaría la velocidad angular r es igual a C1 por r sobre 2 más C2 sobre r. Con este sistema de dos ecuaciones podemos encontrar C1 y C2. Recordando que una de las condiciones fronteras es que C2 es igual a 0, quedaría expresada la ecuación de la siguiente manera. La velocidad angular de r es igual a C1 por r sobre 2 más 0 entre r. De esta manera, para encontrar C1 lo despejamos, la cual quedaría C1 es igual a 2 veces la velocidad angular en r sobre r. Eliminamos las dos r's y quedaría expresado C1 es igual a 2 veces la velocidad angular. Una vez que tenemos el valor de C1, se va a sustituir en la ecuación de velocidad en dirección a θ, la cual quedaría la velocidad en dirección a θ es igual a 2 velocidad angular por r sobre 2. Eliminamos el 2 en el numerador y el 2 en el denominador para que quede velocidad en dirección a θ es igual a la velocidad angular por r. Esto establece que cada elemento de líquido en rotación se mueve como un elemento de un cuerpo rígido. Cuando el resultado de la ecuación que obtuvimos de la velocidad en dirección a θ se sustituye en la ecuación del componente r, obtenemos las dos siguientes ecuaciones para las derivadas de la presión. La derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de r es igual a la densidad por la velocidad angular al cuadrado por r, y la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de z es igual a menos la densidad por g. Ya que hemos postulado que la presión no depende de la dirección en θ, la derivada de la presión es igual a la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial en r de z por dr más la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de z por r por dz. Sustituimos las ecuaciones señaladas en la parte de arriba de las derivadas parciales de la presión en el siguiente postulado para que quede expresado derivada de la presión es igual a densidad por la velocidad angular al cuadrado por r de r menos la densidad por g de z. Procedemos a integrar la ecuación obtenida. Colocamos la integral de ambos lados de la igualdad e integramos y queda de la siguiente manera. Presión es igual a densidad por la velocidad angular al cuadrado por r cuadrada sobre 2 menos la densidad por la aceleración gravitacional en dirección a z más c, siendo c una constante que puede determinarse teniendo en cuenta que la presión es igual a la presión atmosférica, r es igual a 0 y z es igual a z0. De esta manera, sustituyendo la c, quedaría c es igual a presión atmosférica más densidad por la aceleración gravitacional en z. Sustituimos las condiciones dadas para la presión, para r y para z en la ecuación que se obtuvo de integrar
y se obtiene que presión es igual a la densidad por la velocidad angular al cuadrado por r al cuadrado sobre 2 menos la densidad por la aceleración gravitacional por z menos z inicial más la presión atmosférica. Despejamos la presión atmosférica y la ecuación queda de la siguiente manera. Presión menos presión atmosférica es igual a densidad por la velocidad angular al cuadrado por r al cuadrado sobre 2 menos la densidad por g por z menos z0. Dado que en la superficie la presión es igual a la presión atmosférica, la ecuación queda expresada de la siguiente manera. 0 es igual a densidad por la velocidad angular al cuadrado por r al cuadrado sobre 2 menos la densidad por la aceleración gravitacional por z menos z0, ya que la densidad está sumando y posteriormente está restando, las vamos a proceder a eliminar. Y la ecuación queda expresada, 0 es igual a velocidad angular al cuadrado por r al cuadrado sobre 2 menos la aceleración gravitacional por z menos z0. Despejamos z y queda de la siguiente manera. Z menos z0 es igual a la velocidad angular al cuadrado por r al cuadrado sobre 2g. Finalmente queda esta expresión. Esta expresión corresponde a una ecuación de una parábola en la que se puede comprobar que la superficie libre de un líquido en un recipiente angular giratorio obedece a una relación similar.